comenzar a trabajar con esto. Entonces les voy a compartir. Sí lo vemos, ¿no es cierto? Ya. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a trabajar con reacciones de hipersensibilidad del día de hoy para comenzar a adelantar materia y no perder tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con lo que se refiere con las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 primero. ¿Ya? Entonces, en esta clase los objetivos que nos vamos a plantear es distinguir entre los 4 tipos diferentes de hipersensibilidad y reconocer los mecanismos que se encuentran atrás de ellos. También cómo esto produce una respuesta inmunológica de tipo beneficiosa y cuándo se vuelven patológicos y nocivos para los pacientes. ¿Qué factores las desencadenan? Y qué puede, y cómo podemos reconocer este tipo de entidades, ¿no? Entonces, la historia de esto es un poco interesante porque son dos investigadores franceses, Paul Portier y Charles Pichet, quienes descubrieron las hipersensibilidades. Uno de estos era un oceanógrafo y el otro era un microbiólogo, ¿ya? Entonces, ellos descubrieron que trabajando con unas medusas, con un tipo de microorganismo semejante a las medusas, que es lo que se conoce como la carabela portuguesa, demostraron que ellos había un agente tóxico en este organismo y que este agente correspondía a una pequeña proteína. Y entonces razonaron de que la respuesta de los anticuerpos que podían neutralizar esta toxina protegía al huésped y comenzaron a trabajar con dosis bajas de la toxina en animales para inducir las respuestas inmunes y luego pusieron un suplemento adicional para tratar de ver que se inmunizaban. Pero sin embargo no consiguieron inmunización como esperaban ellos, sino lo que encontraron ellos es que los perros, una vez siendo expuestos a la toxina, en vez de generar anticuerpos, se producía una reacción catastrófica con vómitos, diarrea, asfixia y muerte inmediatamente en los animales después de la segunda infección. Y ahí es entonces que este investigador francés Richet crea el término anafilaxia, que deriva del griego y es traducido literalmente como una contra la protección, para describir un efecto exagerado del sistema inmune frente a una respuesta ya conocida. Y es la primera descripción científica de una reacción de hipersensibilidad que nosotros tenemos a nivel mundial, ¿ya? Por estos descubrimientos a los dos investigadores se les dio el premio Nobel en medicina posteriormente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer las diferencias entre las reacciones de hipersensibilidad tempranas y tardías. Nosotros tenemos que una reacción de hipersensibilidad es una acción de que puede ser inmediata, cuando los síntomas se producen de forma ultra corta después del estímulo inmune, como lo que pasó en los perros, o podemos tener una manifestación de hipersensibilidad que es tardía, que ocurre de 1 a 3 días, que es retardada, ¿ya? Por lo general, la inmediata es producto de reacciones de complejo antígeno y anticuerpo, mientras que la hipersensibilidad tardía es causada por respuesta de inmunidad celular, sobre todo células T, ¿no? En las hipersensibilidades, ahora enfoquémonos un poco en las de tipo 1. Cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad de tipo 1, nosotros hablamos de aquella que es producida por los anticuerpos del subtipo IgE. Estos se van a enlazar a los mastocitos o a los basófilos y van a liberar los mediadores clásicos de los anticuerpos, la histamina, la bradicimina, la sustancia P, que estas van a producir reacciones graves, usualmente en exposición con agentes comunes como alergenos respiratorios o ácaros de polen. ¿Ya? En contraste, tenemos los otros tipos de hipersensibilidades, como la hipersensibilidad de tipo 2. La hipersensibilidad de tipo 2 ocurre por una respuesta antígeno y anticuerpo, con la producción de IgG o IgM para la destrucción del antígeno causante y la respuesta que se produce por esto. Vamos a trabajar más adelante con esto, pero el ejemplo más común de esto es las reacciones de incompatibilidad sanguínea por grupo mayor o menor, ¿ya? Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, en cambio, nosotros tenemos una respuesta exagerada a la presencia de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son los detritus que se generan de la respuesta inmunitaria de hipersensibilidad de tipo 2 y que usualmente se depositan en células, membranas o tejidos del huésped, y este depósito es el que desencadena la activación de los mediadores inflamatorios. Y finalmente la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, que es la propiamente dicha como tardía, se produce por una actividad exagerada o excesiva de las células T
contra ciertos tipos de antígenos, ¿no? Entonces aquí en este gráfico de síntesis, nosotros nuevamente vamos a recalcar lo que hemos mencionado. Reacción de hipersensibilidad tipo 1, el mediador fundamental, la IgE, y la célula efectora, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, ¿no? El mecanismo de efección son la degranulación de estas células y la liberación de su contenido. Y ejemplo de enfermedades son lo que se conoce como la fiebre del heno, el asma, la urticaria aguda, las alergias alimentarias y el eczema cutáneo, ¿no? En la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, nosotros tenemos una reacción antígeno y anticuerpo, como pueden ver aquí, que ocasiona la destrucción del estímulo, ¿no? Y de esta reacción antígeno-anticuerpo se deriva la sintomatología. Las reacciones más comunes de este tipo que nosotros tenemos son las reacciones de transfusiones sanguíneas o la anemia hemolítica autoinmune, que también semeja a esto en vivo, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, donde nosotros, como mencionamos, tenemos la formación de los inmunocomplejos, que son atractores del complemento para su destrucción, y de la respuesta de activación del complemento, de la actividad de los fagocitos que tratan de destruir el inmunocomplejo, nosotros tenemos las manifestaciones. Esto es un proceso un poco más raro, pero ejemplos que tenemos es la más característica, es la enfermedad del suero y las vasculitis, las glomerulonefritis y algunos procesos que ocurren en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y el lupus, que ya los hemos revisado en reumatología un poco cómo influirían estos inmunocomplejos de este nivel. Y finalmente nosotros tenemos la hipersensibilidad tipo 4, donde tenemos que la célula T es la célula efectora del problema. Cuando se encuentra esta activada y hiperexcitada, comienza a secretar citoquinas que producen lisis y daño celular. Ejemplos de estas reacciones tenemos las dermatitis de contacto, la patología que se genera por la tuberculosis. En realidad, muchos de los problemas que la tuberculosis genera en los tejidos son reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 y el rechazo a los trasplantes, ¿no? Entonces, ¿cuánto son beneficiosas estas respuestas de hipersensibilidad? Estas respuestas de hipersensibilidad tienen algunos beneficios cuando el interés de la inflamación es la erradicación de un patógeno, ¿ya? Cuando estas respuestas se vuelven negativas es cuando nosotros tenemos un proceso como la formación de un estado inflamatorio crónico, que es el que va a desencadenar en enfermedad, ¿no? Ejemplos nuevamente, las hipersensibilidades de tipo 1, como habíamos mencionado, las que hemos dicho, la fiebre del heno, el asma, la dermatitis, el eczema y las alergias alimentarias, ¿ya? En general, ¿cómo se producen las inmunoglobulinas de tipo E? ¿Ya? La inmunoglobulina E de forma fisiológica se produce casi exclusivamente solo contra las infecciones parasitarias. Y nuestro organismo fisiológicamente solo produce inmunoglobulina E para protegerse de estos organismos. Cuando tenemos susceptibilidades, nosotros demostramos que los individuos susceptibles, usualmente por historia genética, comienzan a producir anticuerpos de tipo IgE contra los antígenos ambientales comunes, ¿ya? Entonces, hemos revelado que es posible, de acuerdo a investigación, generar anticuerpos IgE contra prácticamente cualquier determinante antigénico, ¿ya? Y por lo tanto, el potencial de generación de alergias y de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 en las personas es prácticamente infinito, ¿ya? ¿Cuáles son sustancias contra las cuales se generan fácilmente estos anticuerpos del ambiente? ¿Ya? Nosotros tenemos que la hierba del centeno, la ambrosía o las hierbas de Timothy, el abedul, alimentos comunes como las nueces, mariscos, los huevos, los guisantes, la leche, son capaces de generar esta respuesta. Inclusive algunos medicamentos como las penicilinas, las sulfonamidas, los anestésicos locales y los AINES generan esta respuesta de hipersensibilidad. Y en el caso de lo que tenemos de venenos de insectos, nosotros tenemos que el veneno de las avispas, de las abejas, de las hormigas, de las cucarachas o la presencia de los productos de degradación de los ácaros del polvo son antígenos que generan esta respuesta de forma eficiente cuando la persona tiene una susceptibilidad genética. ¿Ya? Alérgenos que tenemos muy importantes, lo que hablábamos de los ácaros de polvo. Entonces, los ácaros de polvo son pequeños áfidos que viven en los colchones, que viven en las alfombras y que nosotros no los vemos y que no los podemos erradicar con facilidad y que de su descamación o de sus excrescencias nosotros generamos una gran cantidad de antígenos potenciales, ¿no? Estos antígenos usualmente se degradan por bacterias y han generado que que alteran la integridad de las membranas epiteliales.
Y los alérgenos pueden penetrar en la piel e ingresar a nivel de las células presentadoras de antígenos y se interactuar con el sistema de inmunidad innata o adaptativa. Otras proteínas, en cambio, penetran superficies de mucosas, como esta proteína DRP1 de los ácaros de polvo, y otras finalmente se estimulan y producen receptores que están activados de proteasas en células inmunológicas, aumentando la inflamación. ¿Ya? Entonces, los antígenos alergénicos de los no alergénicos, nosotros podemos diferenciarlos fundamentalmente que los antígenos alergénicos tienen actividad de proteasa, y esto es lo que les permite penetrar en los tejidos y aproximarse al sistema inmune de una forma que normalmente no lo hace, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tenemos que recordar que muchos de los alergenos inicialmente se exponen al sistema de inmunidad innata y se encuentran con estos sistemas de reconocimiento de patrones, ¿no? Estos patrones van a inducir, lo que van a hacer es cuando son encontrados por las células de la inmunidad innata, van a reclutar a las células inmunológicas TH2, ¿ya? Las TH2 son las que activan a las células B y a través de citoquinas como la interleuquina 14 y 13 van a inducir la formación de inmunoglobulina E por parte de las células B, situación que normalmente no debería ocurrir con patógenos que no son del tracto gastrointestinal, y se va a producir el efecto cruzal de la inmunoglobulina, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que las inmunoglobulinas E de por sí solo no son dañinas, o sea, como se unen al anticuerpo o a su antígeno, simplemente lo neutralizan. Pero nosotros tenemos que el efecto efector que se da a través de estas inmunoglobulinas es a través de un receptor para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina que se ubica en las células cebadas, en los mastocitos, en los eosinófilos y en los basófilos. Es el FC epsilon, ¿no? Estos receptores de FC epsilon están, como les mencionaba, en estas poblaciones de células y activan a estas células produciendo una cascada que ocasiona la degranulación de estas sustancias, ¿ya? Los contenidos de estos gránulos son variables. Podemos tener histamina, heparina, bradicinina, proteasas y otras moléculas quimiotácticas o citoquinas. Por ejemplo, también pueden secretar leucotrienos, prostaglandinas y otros tipos de citoquinas para poder liberar y seguir reclutando mayor cantidad de células. También existe otro receptor FC epsilon que es regulatorio, que es el FC epsilon de tipo 2, que inhibe esta respuesta, ¿no? Pero a través del epsilon 1 nosotros tenemos el daño. Entonces aquí podemos ver el gráfico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, a través de la inmunidad innata, a través de los patrones de reconocimiento de daño, uno de estos antígenos que tiene actividad proteasa logra penetrar a través de la piel o de la vía respiratoria y es capturado por una célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno reacciona contra este antígeno y activa a una célula TH2. La célula TH2 presenta este antígeno a la linfocito B naive. El linfocito B naive, inmediatamente ante la presentación del antígeno y con la estimulación de las citoquinas como IL-4, 13 y 14, comienza la producción de IgE y comienza a producir ese tipo de IgE. De esta población de linfocitos presentados, clonas de estos linfocitos ya dirigidos contra ese antígeno alergénico comienzan a volverse células de memoria, lo que perpetúa la respuesta de hipersensibilidad en el individuo. Y estas IgEs, en el momento en que el antígeno vuelve a ingresar, se producen en grandes cantidades y interactúan con los mastocitos a través del receptor FC epsilon, ¿no? Este receptor FC epsilon ocasiona la degranulación de los mastocitos y liberación de sus productos citotóxicos, histamina, heparina, proteasas, y van a producir las reacciones características de un proceso alérgico agudo, ¿no? Entonces, nuevamente recordemos aquí la estructura del FC epsilon, el FC epsilon 1 y el FC epsilon 2, que es el modulador, ¿no? ¿Qué sucede cuando se activan los mastocitos, no? Entonces, después de esta degranulación impulsada por los receptores de FC epsilon 1, nosotros vamos a tener la degranulación, ¿ya? Entonces, los mastocitos con sus productos que hemos mencionado van a producir diferentes cambios en diferentes tejidos, ¿no? Las moléculas de degranulación que se producen son mediadores que ocasionan toxicidad tisular o toxicidad inflamatoria. Cuando se producen de forma adecuada, como habíamos mencionado, esto es contra los parásitos. Para los parásitos, esta reacción de defensa lo que va a producir es vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular
y va a permitir que las células inflamatorias ataquen al parásito macroscópico, ¿no? Entonces los fagocitos se van a adherir en la superficie de la piel del parásito y van a comenzar a granular encima de este, y esto va a producirle daño directo. Pero cuando nosotros no tenemos ningún parásito, lo que va a producir esta degranulación es que estos agentes altamente reactivos e inflamatorios se liberen directamente en la circulación, y esto va a producir un aumento de la permeabilidad vascular aguda y una respuesta inflamatoria que va a producir un daño tisular sumamente abrupto, ¿ya? Tenemos también mediadores secundarios que están también almacenados en los gránulos de otras células que van a permitir la degranulación, por ejemplo, quimiotácticos con eosinófilos, factores quimiotácticos con leucocitos y heparinas, ¿no? También tenemos aquí los factores del plasma activador de la plaqueta, leucotrienos y prostaglandinas, que fundamentalmente los mediadores secundarios van a ser aquellos que van a producir el reclutamiento de la célula, mientras que los mediadores primarios son los que producen la lesión, ¿no? En esta tabla tenemos aquí un listado de lo que son los mediadores primarios y los mediadores secundarios de la hipersensibilidad tipo 1. Mediadores primarios, la histamina, la heparina, la serotonina, los factores quimiotácticos y las proteasas. Mientras que en los mediadores secundarios tenemos los factores activadores de plaquetas y algunos otros citoquinas, ¿no? La histamina. La histamina es un producto derivado del aminoácido histidina, que es el componente principal de los gránulos de los mastocitos y representa el 10% de su peso. Los efectos biológicos de la histamina se producen rápidamente una vez que ésta se libera. Nosotros tenemos 4 subfamilias de receptores de histamina designados H1, H2, H3 y H4. Cada uno de estos tiene una especificidad de acción o de funcionalidad de acuerdo a los tejidos, aunque la estructura de los receptores histamínicos es bastante semejante. En el caso de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, nosotros tenemos que considerar que los receptores histamínicos H1 son los fundamentales, ¿no? Estos van a inducir la contracción de los músculos lisos del intestino y de los bronquios, producen vasodilatación y aumentan las secreciones. A nivel de los receptores H2 que nosotros podemos tener, aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, estimulación de la secreción de ciertas glándulas y la liberación de contenido ácido del estómago, ¿ya? También, cuando nosotros tenemos que hay unión a la histamina en los receptores H2 de los mastocitos, a nosotros tenemos un efecto de retroalimentación negativa en cambio, ¿no? El receptor H2 también modula esto de forma negativa. El H4 produce quimiotaxis, y en cambio el H3 aparentemente solo tiene una función neurotransmisora a nivel del sistema nervioso central y está más limitado en este proceso. Otros mediadores secundarios, los leucotrienos y las prostaglandinas, que no se forman en los mastocitos hasta que se ocurre la granulación inicial y se produce una cascada enzimática que los genera, ¿ya? Nosotros tenemos que en la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, la contracción de esto se ocurre súbitamente con la actividad de la histamina, pero luego se perpetúa y se vuelve más intensa, y eso ya está dado por el efecto de los leucotrienos y de las prostaglandinas, que se encargan de amplificar esta respuesta inflamatoria, ¿ya? Los leucotrienos en sí son 1000 veces más efectivos de producir broncoconstricción y de aumentar la secreción de moto, y estos son los que explican a veces el broncoespasmo y el moco que nosotros tenemos en los pacientes asmáticos. Por eso es que nosotros tenemos a los antagonistas de los leucotrienos como tratamientos complementarios en el asma, ¿no? Citoquinas que se producen también son la interleuquina 4, la 13, que estimulan el reclutamiento de células, la interleuquina 5, que activa los eosinófilos, la interleuquina 8 y las quimiosinas CCLX8, la interleuquina 9, que recluta también mastocitos, el factor de necrosis tumoral, y también nosotros tenemos la producción de los factores estimulantes de granulocitos monocitos para perpetuar y para generar mayor número de células, ¿ya? Entonces, el asma es una de las respuestas prototípicas de este tipo de hipersensibilidad. Nosotros tenemos que en el asma se produce un enlace agudo temprano de los mastocitos a la IgE que desencadena una rápida liberación del mediador inicial, la histamina. Y luego después nosotros tenemos una respuesta tardía que está mediada por los mediadores secundarios que puede demorar hasta 6 a 12 horas, ¿ya? En los pacientes con asma crónica podemos tener efectos más graves como interrupción de los epitelios, engrosamientos de membranas basales y musculares y aumento de la cantidad de células secretoras de moco, que lo que va a conllevar es que este proceso asmático, que usualmente normalmente lo consideramos como reversible, se convierte en un proceso que se asemeja mucho al EPOC,
¿ya? Y que evolucionará progresivamente a una enfermedad muy semejante al EPOC a largo plazo en los pacientes asmáticos crónicos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí los dos tipos de respuesta que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos la unión del antígeno-anticuerpo y rápidamente la degranulación con vasodilatación, aumento de secreción de moco y broncoconstricción. Y posteriormente nosotros tenemos una respuesta tardía que es inducida por prostaglandinas y leucotrienos, que esto lo que van a producir es aún una exacerbación y una broncoconstricción más sostenida, a un engrosamiento del epitelio y de las membranas basales, destrucción de lo que son las células de las células ciliadas y acumulación de moco dentro del tejido y reclutamiento perenne de células inflamatorias alrededor del bronquio, perpetuando la respuesta del asma y volviéndola a una condición crónica. ¿Ya? Entonces, en fases tardías también tenemos que recordar que los eosinófilos también son importantes, además de los mastocitos. Los eosinófilos actúan como quimiotácticos y van a producir una degranulación subsecuente que va a perpetuar la respuesta, ¿no? Recuerden finalmente que horas después de que la fase inmediata, la que es mediada por los mediadores iniciales, comienza a subsistir, y luego nosotros tenemos una fase de inflamación que se produce por las citoquinas de los mediadores inflamatorios y el reclutamiento de las otras células, particularmente aquellas células que responden a factores de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1, ¿ya? Luego nosotros podemos tener que hay fenómenos más tardíos o una tercera fase después de la fase inicial, la tardía de la hipersensibilidad de tipo 1, que pueden ocurrir hasta 3 días después de la hipersensibilidad, ¿ya? Nosotros podemos tener un infiltrado persistente masivo de eosinófilos y basófilos que han sido reclutados, la presencia de citoquinas y proteasas que actúan como perpetuadores de la respuesta inflamatoria y que reclutarán fibroblastos inclusive, que van a secretar quimioquinas que son responsables del reclutamiento también de más células inflamatorias agudas. Y nosotros tenemos que estas células granulosifagocíticas van a ser capaces de producir daño tisular, ¿no? Entonces, esto va a explicar por qué un fenómeno alérgico agudo como el asma se va a perpetuar y va a producir una respuesta hiperinflamatoria crónica, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahorita. ¿Estamos claros? Doc, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, todo este proceso de crear prácticamente resistencia a los agentes externos, más o menos, ¿cuánto tiempo nos toma? Porque, por ejemplo, hay niños que desde chiquititos ni bien se acercan al polen o algo, ya están Ya. teniendo reacciones Sí, es alérgicas. que lo que pasa es que, o sea, ellos tienen, es casi inmediato, sino que lo que pasa es que hay la predisposición genética, factores ambientales y todos que hacen que estos antígenos que normalmente no ingresan por esta vía de procesamiento, porque estos antígenos ambientales no deberían entrar a la vía de reconocimiento de patrón de daño, ¿ya? No deberían ser reconocidos como nocivos, sino que por cuestiones propias de cada persona ingresan, digamos, un día X, ¿ya? Que tú ni siquiera te das cuenta en el momento día X en el que ingresó el antígeno. ¿Ya? En el caso de un niño asmático, por ejemplo, un niño que tiene eczema, ¿ya? No sabemos cuándo entró en contacto eso. Entonces, el momento que entra en contacto ahí, que usualmente la entrada es por la piel más que por la vía respiratoria, porque vieron que tienen estas funciones cuando tienen actividad proteasa, que son más agresivos, ¿ya? Entonces, ahí interactúa en ese momento con una célula presentadora de antígenos de la inmunidad innata que le reconoce naturalmente como estas células no tienen la capacidad de reconocer sustancias como patógenos, sino solo reconocen las cosas que corresponden o no corresponden al cuerpo. Le reconoce en ese momento esa molécula como algo que no es propio y le lleva al reconocimiento con las células T, ¿ya? Entonces, las células TH2 le reconocen como recordarán ustedes que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es el que reconoce las cosas que son externas, ¿ya? Y ese se entabla fundamentalmente contra la inmunidad humoral, ¿ya? Entonces activan las células TH2 y las células TH2 van a buscar a los eosinofilos, van a buscar a los mastocitos, a los linfocitos B, y les hacen que, de acuerdo a las citoquinas que producen IgE, ¿ya? Les hacen generar IgE que no debería producirse contra ese tipo de antígeno, ¿ya? Entonces ya se forma la memoria en ese momento, ¿ya? Entonces, la siguiente vez que se expone al estímulo, ahí es cuando se tiene el estímulo catastrófico,
¿ya? Pero tiene que haber siempre una exposición previa, y la exposición previa pasa desapercibida, o es un cuadro mucho más leve que el de la exposición secundaria, ¿ya? Y como te digo, la exposición general es por otra vía que generalmente no es por la vía que te produce patógeno. O sea, por ejemplo, en el caso de la alergia, estas fiebres de Lyme, que son alergias que el antígeno ingresa por la vía respiratoria. Pero el antígeno muchas veces en la presentación inicial no ingresó por ahí, ingresa por la piel, ingresa un antígeno que es muy semejante, que es producto de ácaros, de bacterias o de otro organismo y se produce una inmunidad cruzada contra ese antígeno, ¿ya? Entonces es un problema de hipersensibilidad mediado en mecanismos genéticos propios del individuo, ¿ya? Porque no todo, porque si es que fuera de ser respuesta de hipersensibilidad contra esos antígenos, nosotros, todo el mundo haría, ¿ya? Pero solo son las personas que son hipersensibles las que hacen, ¿no? Ya, Doc, gracias. Ya. Entonces, ejemplos de respuestas de hipersensibilidad tipo 1 comunes. Nosotros tenemos la anafilaxia, ¿no? La anafilaxia sistémica es la respuesta a la expresión más grave de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y ocurre en pocos minutos de la exposición del antígeno contra el cual se encuentra la sensibilización. El antígeno puede ingresar por cualquier vía, puede ser inoculado directamente al torrente sanguíneo, absorbido por la circulación desde la piel o desde el intestino, la vía respiratoria. Los síntomas que producen la anafilaxia son catastróficos, como ustedes saben. Súbitamente se produce una caída de la presión, producto de y que le lleva a un choque distributivo, con una contracción de los músculos lisos, por ejemplo, de defecación, micción y broncoconstricción, y va a producirse distrés respiratorio agudo en cuestión de minutos, con aumento de secreciones en la vía respiratoria. Este espasmo súbito de la vía respiratoria lleva a la asfixia y a la muerte en pocos minutos después de la exposición del alérgeno, si es que esto no es manejado. La causa del choque anafiláctico es la degranulación rápida que se produce por los mastocitos y basófilos ante la liberación abrupta de inmunoglobulina E y los efectos que ya hemos mencionado en el organismo. Existen varios antígenos que son susceptibles de desencadenar anafilaxia en seres humanos que tienen la sensibilidad. Veneno de los insectos, el veneno de las hormigas, las penicilinas, las insulinas, las antitoxinas, alimentos como los mariscos, nueces e inclusive el látex. Si es que no recibe tratamiento, la anafilaxia es prácticamente invariablemente letal, ¿ya? Nosotros utilizamos de tratamiento de choque contra la anafilaxia la epinefrina. ¿Por qué utilizamos la epinefrina, un agonista alfa 1 para el manejo de esto? Es porque lo que va a contrarrestar de forma súbita la acción de la histamina y de los leucotrienos para producir la vasodilatación, produciendo una vasoconstricción súbita, broncodilatación por efecto beta 2 adrenérgico y disminuir la permeabilidad vascular por la vasoconstricción. Adicionalmente, la epinefrina va a tener efectos inotrópicos en el corazón que van a ayudarnos a corregir el colapso circulatorio que se produce en el paciente con anafilaxia, ¿ya? Cuando nosotros identificamos que una persona realiza reacciones anafilácticas severas, en los países desarrollados usualmente los pacientes portan en todo momento jeringuillas de epinefrina que les ayudan a revertir cualquier reacción potencialmente grave, ¿no? Otro ejemplo común, la rinitis alérgica. Nosotros tenemos que el paciente inhala el antígeno, esta vez por vía respiratoria, que pueden ser partículas de polen, caspa de animales, esporas de moho, que rápidamente son reconocidos y generan inmunoglobulinas E, y esto va a producir la degranulación de los mastocitos sensibilizados a nivel local de la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, nosotros podemos la liberación de los mediadores de histamina y esto va a producir hipervasodilatación, aumento de la permeabilidad y aumento de lo que son secreciones a nivel de lo que es la vía respiratoria alta y los ojos. Entonces, el paciente presenta una rinorrea y alina súbita, lagrimeo, estornudo y tos por irritación, ¿no? Adicionalmente, podemos tener un grado variable de broncoconstricción y obstrucción en la vía respiratoria que usualmente en la rinitis alérgica suele ser menor que en el asma. El asma es como una especie de expresión un poco más severa de este fenómeno a nivel de lo que es la vía respiratoria baja. Y ahí sí, en el asma ya tenemos cambios ya dañinos y cronificación de lesión en el epitelio, ¿ya? Adicionalmente, nosotros podemos tener asma o respuestas semejantes a la rinitis alérgica que sean desencadenadas por algunos otros agentes como el frío, la actividad física, y la estimulación de otros tipos de coalérgenos coexistentes, ¿no? Las alergias alimentarias.
En el caso de las alergias alimentarias que se encuentran en incidencia común, la más común es ocurre usualmente en niños que realizan respuestas anafilácticas contra alimentos que penetran sus antígenos a través de la pared intestinal hacia la circulación. Usualmente ocurre en niños más pequeños de edad escolar, en niños donde tienen una incidencia en Estados Unidos del 6 al 8%, y suelen subsistir una vez que suelen decaer cuando los adultos lleguen a la adultez. Hablamos que alrededor de comparación de los niños de edad escolar, de 6 a 8% que tienen alergias alimentarias, solo cerca de 4% de los adultos presentan reacciones alérgicas a los alimentos. En los niños, los alimentos que usualmente son peligrosos para algunos de ellos, nosotros tenemos que encontrar leche de vaca, huevos, maní, nueces, soya, trigo, pescados y mariscos. En el caso de las alergias subsistentes en los adultos, frutos secos, pescados y mariscos como causas de alergia, ¿ya? Nosotros tenemos que la gran mayoría de estas proteínas alergénicas son glucoproteínas hidrosolubles y que tienen actividad proteasas y se digieren lentamente, ¿ya? Algunos alérgenos alimentarios, como el alérgeno al aguacate, que se denomina ARA1, también son capaces de interactuar y promover de forma directa respuesta TH2 y producción de hemoglobina E en los individuos susceptibles, ¿no? Y podemos tener alergias cruzadas por diferentes antígenos que ocurren alergias a nivel del tracto gastrointestinal o el tracto superior y del inferior, ¿no? Las alergias medicamentosas, ¿no? Las alergias alimentarias también. Los síntomas que el paciente presenta a la alergia alimentaria pueden ocurrir de pocos minutos hasta 1 a 2 horas después de ingestir el alimento. Algunas personas inmediatamente van a presentar síntomas de hipersensibilidad oral, parestesias, hinchazón de la lengua y pueden llegar inclusive al angioedema con obstrucción de la vía respiratoria. En otros, en cambio, la degranulación ocurre a nivel del tracto gastrointestinal, lo que va a producir una rápida dilatación de los vasos sanguíneos y liberación de estos mediadores que pueden llevar inclusive a la anafilaxia, ¿no? También los basófilos pueden ayudar a perpetuar los síntomas de la alergia alimentaria aguda y algunos pacientes tienen un componente urticariforme, o sea, desarrollan una manifestación cutánea más de los síntomas respiratorios o digestivos propios, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos los diferentes mediadores de las alergias alimentarias, ya sean mediados por IgE, mediadas por IgI y por células, y los efectos mediados de la inflamación intestinal mediadas exclusivamente por células. En el caso de los que son hiperagudos, tenemos efectos como urticaria, picación, angioedema, entumecimiento de la boca, las alergias orales, los efectos gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, los efectos respiratorios como la broncoconstricción, el espasmo, la anafilaxia, y los problemas inducidos por el ejercicio, en el caso de también algunas alergias alimentarias que pueden aparecer después de la actividad física, ¿no? Cuando ya tenemos un componente celular involucrado, nos presentamos atopías y inflamación intestinal persistente, con pérdida de peso, dolor abdominal persistente, edemas o obstrucciones intestinales intermitentes. Cuando ya hablamos de una alergia alimentaria crónica mediada por células, tenemos ya síntomas inflamatorios mucho más marcados, como la pérdida como diarrea crónica, fallo de crecimiento en los niños o presencia de sangrado digestivo con protorragias o melenas, ¿no? Esto puede ocurrir en niños muy pequeños que tienen intolerancia a las proteínas de la leche de la vaca, pero también se puede presentar en lactantes o escolares que son alérgicos a soya, a granos o al huevo, ¿ya? Aquí tenemos que ya es un efecto producto de células T, mientras que los otros efectos son por las inmunoglobulinas y las degranulaciones, ¿no? ¿Qué factores ambientales pueden contribuir al desarrollo de estas alergias? Entonces, nosotros tenemos aquí una constelación de factores que pueden producirse, ¿no? En el ambiente nosotros tenemos contaminación ambiental. El mundo occidental aparentemente con algunas de las condiciones favorece el desarrollo de alergias, alteraciones en el microbioma intestinal y dietas bajas en fibra. ¿Qué es lo que se predispone que produce esto en el intestino? Que haya un aumento de la permeabilidad intestinal, ya vamos a hablar un poquito más de esto adelante, que va a permitir la penetración de estos alérgenos y el reconocimiento por las células de la inmunidad innata y la presentación hacia las células TH2 y la producción de las inmunoglobulinas S, ¿no? Pero ¿qué factores nos protegen de esto? Se ha visto que vivir en un entorno con animales disminuye la incidencia de alergias en los niños. Los países en vías de desarrollo son los países donde las alergias alimentarias por lo general son menos frecuentes. Tener una alta diversidad en la microbiota intestinal, ¿ya?
Y finalmente la dieta rica en fibra, o sea, los factores contrarios a una dieta industrializada a base de hidratos de carbono, una dieta basada en alimentos de proteínas de origen vegetal y animal, es un factor protector contra el desarrollo de estas alergias, ¿no? Y adicionalmente tenemos nunca que olvidar la carga genética que puede tener la persona, que a veces es muy difícil de modificar, ¿no? Por ejemplo, con lo que se refiere a la contaminación, los humos que liberan las fábricas y los gases de los camiones son perjudiciales, están asociados a dermatitis atópica temprana y al desarrollo de asma en los niños. Hay también hidrocarburos aromáticos policíclicos en estos compuestos orgánicos y estos son capaces de penetrar las capas de la piel y producir una activación de la respuesta inmunológica y ocasionar hipersensibilidad y picazón. El humo de los cigarrillos también es una forma de contaminante frecuente y el humo de segunda mano con la exposición temprana puede ocasionar algunos de estos efectos. Está muy fuertemente vinculado a lo que es el eczema y el asma. También existen estudios, por ejemplo, que en varios de miles de niños de hasta 16 años se demostró que los niños cuyos padres fumaban cuando sus niños tenían menos de 2 meses de edad tenían mayor potencial de desarrollar alergias alimentarias, especialmente los huevos y cacahuates, que los niños cuyos padres no fumaban, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que insistir en que el hábito de fumar es un hábito completamente perjudicial. No solo es perjudicial para la persona que fuma, sino es perjudicial para todas las personas que fuman a su alrededor, inclusive si es que la persona no está alrededor o no tiene un contacto muy próximo, ¿no? Entonces, esto tenemos que aconsejar que nunca se haga, ¿no es cierto? Otro ejemplo, como les mencionaba, es la cuestión de esta hipótesis de la higiene que está basada en lo que es la exposición con los ambientes ricos en animales y con antígenos ambientales naturales. Esta hipótesis de la higiene nace en base a que se ve que los países occidentales más industrializados tienen un mayor número de alergias en comparación con los países no tan industrializados. La hipótesis propone que en los ambientes de los países en vías de desarrollo, los entornos no son tan sanos y existe mayor exposición a patógenos y por lo tanto existe una especie de tolerancia que se genera contra los alérgenos comunes, ¿ya? Entonces, estas distorsiones van ocurriendo inclusive desde el ambiente uterino, porque cada vez nos encontramos en un ambiente más limpio y más estéril, digamos así. Entonces, nuestro sistema inmune a nivel de los linfocitos T, recordemos que los linfocitos T desarrollaban su tolerancia en la vida intraútero y van naciendo cada vez más reactivos y van naciendo cada vez más agresivos y más dispuestos a reaccionar contra diferentes tipos de patógenos que no deberían hacerlos. Entonces, esta distorsión es lo que genera fundamentalmente una respuesta inmunológica exagerada y contra antígenos que no deberíamos tener nosotros, ¿no? Factores que también podrían estar explicando esto es el saneamiento, la inmunización, los antibióticos y menor exposición a animales, ¿no? Entonces, esto todavía no está claramente esclarecido, pero se cree que esto juega un factor importante en el desarrollo de las alergias, ¿no? No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta ahorita. ¿Está todo claro? Doc, ¿por qué en lo que se refiere a alergias alimentarias, por qué hay algunos pacientes que, por ejemplo, comen algo, pero una vez no les hace ninguna reacción, pero a la siguiente sí y así? Por ejemplo, es la exposición, o sea, como te digo, verás. La exposición una vez es necesaria, siempre, para que haya una respuesta inmunológica, ¿ya? Sino que lo que pasa es que la exposición no es siempre evidente, o sea, por ejemplo, en el caso de las alergias del maní de los niños, son casi siempre catastróficas, ¿no? Desde la primera exposición aparente, ¿ya? Pero en realidad ya ha habido una exposición previa a un antígeno semejante y esta hipótesis de la higiene lo que te explica es que el organismo nace como más intolerante a los antígenos ambientales que un organismo que está expuesto a patógenos de forma más recurrente, ¿ya? Y entonces hace que las alergias sean más catastróficas. En el caso de una persona que se alergiza contra una comida en particular, quizás era la primera vez que se le presentó ese antígeno por alguna condición, la barrera inmunológica intestinal estaba más permeable, el antígeno penetra y genera una memoria. Entonces, la segunda vez que come el alimento, a pesar de que no le hacía daño, ya presenta los síntomas, ¿bien?
Y los síntomas de las alergias alimentarias pueden ser muy variables. Puede ser que solo se me hincha la boca, me pica, los labios se me adormecen, saliva un poco más y punto, ¿ya? Otras personas presentan dolor, náusea, vómito, flatulencia, todos estos síntomas más bien un poquito más bajos, ¿no? Pero hay personas que hacen alergias muy graves, ¿no? Que hacen anafilaxias, urticarias, angioedemas con la exposición de alimentos, ¿ya? Y la verdad, como te digo, o sea, el momento y lo que ocurre para que la persona se alergice no es muy claro, ¿ya? Pero son algunas hipótesis, son algunas teorías que tenemos hasta ahorita, ¿ya? Listo, Doc, gracias. Entonces, hacemos una pausita, unos 5 minutos y regreso, ¿ya? Listo, entonces continuamos, vamos a continuar con el siguiente tema, que son las reacciones de Disculpa, una hipersensibilidad pregunta de sobre dosis. hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué cosa? Una pregunta sobre hipersensibilidad tipo 1. Dime, sí. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna probabilidad de que con el paso de los años se revierta esta hipersensibilidad, es decir, que sea menos sensible a estos Sí, patógenos? sí sucede eso. Es que sí, como sí les mencioné en una parte, no creo que pasamos un poquito muy por encima el trastorno de las alergias alimentarias, que la prevalencia de alergias alimentarias es más alta en los niños, alrededor del 6-8%, y en los adultos mucho más baja, es del 4%, ¿ya? Entonces, con la senescencia del sistema inmune, a veces algunas de estas respuestas inmunológicas que son más exageradas tienden a modularse, ¿ya? Y bajando con el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que es muy alérgica, tiene estas reacciones bucales, sobre todo, por ejemplo, alimentos cítricos o a la piña, por ejemplo, cuando son niños, ¿ya? Y con el paso del tiempo, cuando son adultos, los síntomas de estas bucales se vuelven mínimos, desaparecen, ¿ya? O sea, sí puede ocurrir, ¿ya? Pero
Hay veces que en cambio no. Por ejemplo, con los antígenos de las picaduras de abejas o con el maní o con estas cosas, a veces la alergia persiste por toda la vida, ¿ya? Entonces es muy variable, ¿no? Listo. Sí, dime. O sea, para la anafilaxia, el choque anafiláctico, si es que tú no das de epinefrina, es mortal, o sea, no tiene resolución. Como segunda opción podrías utilizar corticoides, pero la respuesta no va a ser tan buena. O sea, los corticoides lo que te van a hacer es te van a desmarginar y te van a sacar todos y van a inhibir la degranulación, pero no te resuelve el colapso circulatorio, ¿ya? Podrías utilizar una combinación de agonistas alfa 1 con un agonista beta adrenérgico. Me imagino, por ejemplo, que podría utilizarse, pero beta, pero no, o por ejemplo el salbutamol asociado con otro agonista alfa, con agonistas alfa 1 puros, ¿ya? Pero no vas a tener el mismo efecto. La epinefrina, como tiene efectos alfa, beta adrenérgicos, como es alfa, agonista alfa y agonista beta, actúa globalmente sobre todo el problema. Por eso es que la epinefrina es un medicamento esencial, ¿ya? También un antihistamínico administrado por vía intravenosa, que eso no tenemos aquí en nuestro medio, por ejemplo, que había difenidramina o clemastina, puede ayudar a contribuir a bloquear un poquito la degranulación, pero el choque anafiláctico es una urgencia grave, ¿no? Y requiere siempre de la epinefrina, ¿ya? Entonces, por eso es que la epinefrina es casi indispensable en este manejo. No tenemos un medicamento que sustituya 100% bien, ¿ya? Para conseguir el efecto de reversión de la circulación, como de la respiración y de lo digestivo y todo, como te digo, viste, tienes que combinar 3 o 4 medicamentos, corticoides, salbutamol, agonista alfa 1 y un antihistamínico, para lograr un efecto que con la epinefrina, que es barata y es universalmente accesible, eso te digo, epinefrina no falta en ningún lado en el mundo, ¿ya? Vale centavos las apoyas de epinefrina. Se puede resolver. O sea, en realidad yo no te dijera que busques otra alternativa, sino que siempre trates de garantizar tener epinefrina siempre donde estén trabajando con esto. Y por eso es que en todos los ambientes de salud, subcentros, dispensarios, tiene que haber epinefrina siempre, ¿ya? Por esta razón, ¿ya? En nuestro país no es tan frecuente eso, la cuestión de que exista la gente que porta los desferos de estos de epinefrina, pero en otros países, por ejemplo, en los centros comerciales, tienen los esferos de epinefrinas en los kits de primeros auxilios. En los del aeropuerto de aquí, con toda seguridad, te garantizo que debe haber epinefrina en esfero en los kits de primeros auxilios que se van a ver colgados en la pared del aeropuerto. Y en realidad en todos los lugares públicos donde haya gente, donde tenemos desfibriladores, debemos tener epinefrina también por esta razón. ¿Ya? Es una urgencia médica que requiere atención oportuna. ¿Estamos claros ahí? Ok, bueno, reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y 3. Esto es un poquito más corto y con esto terminamos por el día de hoy, ¿ya? A ver. La hipersensibilidad tipo 2, como habíamos mencionado en la exposición anterior, es aquella que es producto de la reacción directa entre antígenos y anticuerpos. Existen algunas enfermedades que pueden caer en esta categoría. Por ejemplo, tenemos que de forma fisiológica, esto ocurre cuando nosotros tenemos que se generan antígenos contra productos exógenos en los virus, las bacterias, o en el caso de los glóbulos rojos exógenos. Y también nosotros tenemos reacciones de hipersensibilidad en las que se forman anticuerpos de forma contra productos endógenos, en las enfermedades autoinmunes ocurre esto, ¿no es cierto? Entonces, estas son dos expresiones de la hipersensibilidad tipo 2. Por ejemplo, en el caso de contravirus, bacterias, parásitos, eso, la formación de anticuerpos y contra los antígenos es beneficioso. En cambio, cuando se forma contra nuestros propios antígenos, es completamente perjudicial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que las inmunoglobulinas que participan en este trastorno usualmente son del subtipo IgG fundamentalmente y podemos tener IgM también, ¿ya? Y el daño de esta reacción de hipersensibilidad, a diferencia de la anafilaxia, que podría ser bastante más generalizada, usualmente se confina al órgano donde ocurre la reacción.
Y tenemos que los efectores del daño en realidad son los fagocitos, las células K, y también pueden ser eosinófilos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los diversos mecanismos efectores de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Nosotros tenemos un antígeno, se genera anticuerpo, los anticuerpos se unen al antígeno, el complemento se activa, se forma el complejo de ataque de membrana y ocurre la lisis opsónica, ¿no? Otra versión, nosotros tenemos que los anticuerpos se generan contra el antígeno, se une a su antígeno y llega a la célula NK y reconoce que está unido el antígeno con el anticuerpo y se la destruye, ¿ya? Y finalmente nosotros tenemos los fagocitos, ¿no es cierto? Llega el antígeno, el anticuerpo se forma, le recubre, el anticuerpo se une al receptor FC del fagocito y el fagocito le devora. Y más fácilmente, si es que están unidos componentes del complemento, la fagocitosis es mucho más fácil por la opsonización, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos que son lo que normalmente inducen los anticuerpos con los antígenos, son los que van a generar la hipersensibilidad de tipo 2. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo más ilustrativo o más comúnmente mencionado acerca de lo que es la hipersensibilidad de tipo 2? Creo que me salté una. Sí, aquí está mal, aquí tenemos un error en el orden. ¿Ya? Entonces está bien esto. Perdón. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo más ilustrativo? Es los grupos sanguíneos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos varios grupos sanguíneos, ¿no? Es decir, proteínas o carbohidratos que se encuentran en la superficie de los hematíes y que les confieren una inmunogenicidad variable, ¿ya? Nosotros tenemos que el grupo más comúnmente dosificado y el más problemático en cuanto a reacción de hipersensibilidad de tipo 2 es el grupo sanguíneo ABO, ¿ya? Este está ubicado en el cromosoma 9 y está formado por 3 antígenos diferentes, lo que es el antígeno A, el antígeno B y lo que es el antígeno H, que corresponde al antígeno O. En realidad, el antígeno A y el antígeno B se colocan encima del antígeno H y son modificaciones de carbohidratos, y el antígeno H es el basal. El grupo O a veces se malentiende como una ausencia de antígenos A y B y que los hematíes son desnudos, ¿no? Eso no es así, sino que expresan el antígeno H, ¿ya? Nosotros tenemos que a nivel mundial el grupo sanguíneo más prevalente es el grupo sanguíneo O. Cerca de la mitad de la población mundial tiene el antígeno O, seguido muy de cerca por el grupo sanguíneo A, y luego los dos grupos sanguíneos mucho más raros, lo que es el B y el grupo AB, ¿no? El grupo AB es el que representa el más infrecuente de estos. Adicionalmente, hay una subpoblación muy rara de individuos que se denotan que son el fenotipo O Bombay. El fenotipo O Bombay es el que carece completamente de antígeno H, y es una subpoblación muy rara de individuos, es casi inexistente, y son personas con sangre que en el grupo sanguíneo, cuando nosotros los clasificamos, reaccionan como grupo sanguíneo O, pero que sin embargo cuando se exponen a sangre O, hacen una reacción de aglutinación idéntica a la que haría una persona O con el antígeno A y el antígeno B, ¿ya? Entonces es una subpoblación muy rara de gente, esta gente que tiene este tipo de antígeno O. Luego tenemos lo que se denomina el grupo RH o grupo Rhesus. Este está ubicado en lo que es en el cromosoma 1, el grupo mayor, que es el antígeno D, ¿ya? Pero también tenemos el antígeno C y el antígeno E que corresponden a este grupo. El 85% de la población mundial es RH positiva y un 15% es RH negativa. Y luego tenemos otros antígenos menores un poco más raros, pero que son más prevalentes que otros de los menores, como el antígeno DAFI, el KEL o el MN, que tienen una incidencia más variable en la población y que tienen mayor heterogeneidad. Y que afortunadamente su reacción no desencadena fenómenos de aglutinación tan graves, por lo general no se testean tan frecuentemente, ¿ya? Entonces, enfocándonos nuevamente en el grupo sanguíneo ABO, que es el ejemplo más común. Entonces, como les mencionaba, el antígeno basal de este grupo es el antígeno H, ¿no? Entonces, nosotros tenemos modificaciones a través de los carbohidratos que forman, en que en algunos casos, en el caso del grupo A, nosotros tenemos que el grupo A tiene un residuo terminal de N-acetilgalactosamina, mientras que el grupo B tiene una galactosa como residuo terminal sobre el antígeno H, ¿ya? Esto genera que sean moléculas completamente diferentes y que son reconocidas como moléculas extrañas, ¿ya? Y de acuerdo a la combinación de los alelos, nosotros tenemos los diferentes grupos sanguíneos que tenemos.
Nosotros podemos tener personas que expresan un genotipo AA o un genotipo AO y que fenotípicamente son individuos A y que van a generar reacción contra el grupo B, ¿no es cierto? Nosotros tenemos individuos que son genotípicamente BB o BO y son fenotípicamente B y tienen antígenos de superficie B y expresan anti-A. Luego tenemos individuos que son AB, que tienen los dos alelos, ¿no? Y que expresan los dos tipos de carbohidratos en la superficie de sus hematíes, ¿ya? Fenotípicamente son AB, van a expresar tanto el antígeno A y el antígeno B, y no poseen ningún anticuerpo aglutinante en su sangre, pueden recibir cualquier tipo de sangre sin ningún problema y se los considera donadores universales en cuanto a receptores universales en cuanto a su grupo AB. Y luego tenemos las personas del antígeno O, que expresan en su superficie el antígeno H. El antígeno H no genera una reacción de aglutinación porque está presente en mayor o menor medida en todos los individuos. Ustedes pueden ver que la base del antígeno fundamentalmente es el antígeno H, y ellos sí tienen anticuerpos contra el A y anti el B. Y estos son lo que se denomina donadores universales en cuanto a grupo sanguíneo mayor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cuando ocurre una incompatibilidad de grupo mayor? Entonces, nosotros tenemos en nuestra circulación inmunoglobulinas M en gran cantidad contra los antígenos del grupo mayor que no expresamos. Las personas que expresan A tienen inmunoglobulinas contra el B, las personas que no expresan B tienen contra el A, y las personas que expresan O tienen contra los dos factores, y los AB no tienen ninguno. ¿De dónde nosotros generamos estas inmunoglobulinas? Se cree que estas inmunoglobulinas provienen de la dieta. Nosotros ingerimos carbohidratos en grandes cantidades y ingerimos carbohidratos que son semejantes a estos carbohidratos del antígeno ABO, ¿ya? Y entonces nosotros comenzamos a reconocer como extrañas o foráneas las proteínas que no corresponden a nuestra composición corporal, ¿ya? Entonces nosotros los sacamos de ahí de la dieta y comenzamos a generar inmunoglobulinas prácticamente desde que comenzamos a ingerir alimentos en la dieta, ¿ya? Y nosotros tenemos de forma permanente células de memoria contra los anticuerpos, contra los antígenos que nosotros conocemos como foráneos. Entonces, ¿qué ocurre cuando inmediatamente cuando ingresa sangre con un antígeno diferente al que nosotros tenemos? Como tenemos una memoria tan robusta, se produce de forma súbita grandes cantidades de inmunoglobulinas contra esos glóbulos, ¿ya? Esto lo que va a generar es la activación del complemento, fagocitosis, lisis de los hematíes, y adicionalmente lo que va a generar es que los hematíes se comiencen a agrupar entre sí por la reacción inmunológica y la destrucción hemolítica que se produce, ¿ya? Entonces, no solo se aglutinan los hematíes que son exógenos, sino se produce una aglutinación generalizada de toda la sangre, ¿ya? Y esto lleva a una reacción que es usualmente letal, ¿ya? Entonces, la incompatibilidad de grupo mayor es una cuestión muy grave. Usualmente nosotros no la vemos reflejada en la práctica clínica porque los fenómenos, el reconocimiento de los grupos sanguíneos ya es una cuestión que lleva 200 años perfeccionándose y es simplemente un ejemplo ilustrativo de cómo funciona la respuesta de inmunidad tipo 2. Lo que sí es más común y sí existe todavía en algunos momentos es la incompatibilidad de grupo menor. El grupo menor es el grupo RH. El grupo RH es un antígeno proteico, ¿ya? Y nosotros normalmente no estamos inmunizados contra los grupos RH que no son propios de nuestro organismo, ¿ya? La inmunización ocurre a partir de transfusiones sanguíneas o en el fenómeno más grave que es la eritroblastosis fetal o la anemia hemolítica del recién nacido durante el embarazo. Cuando se produce un embarazo dentro de una madre que es ORH negativa con un padre que es ORH positivo, ¿ya? Si es que el niño resultante, el producto de esa gestación resultante es positivo, la madre corre el riesgo que durante el parto o el tercer trimestre sea expuesta al antígeno RH en ese momento, ¿ya? Y al ser expuesta al antígeno RH, la madre va a desarrollar inmunidad. Como la inmunidad está mediada por IgG, la inmunidad es mucho más tardía, ¿ya? Y en esa gestación no se produce ningún problema, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que en la segunda gestación, ahí sí,
la madre negativa que ya está inmunizada, tiene un hijo RH positivo y inmediatamente cuando ya en las fases más tardías del embarazo va a comenzar a producir anticuerpos IgG contra los hematíes del niño. Estos van a penetrar en la placenta y van a producir lo que se denomina la eritroblastosis fetal. Y van a producir una pérdida y una destrucción de esa gestación en etapas tardías. Y esto es catastrófico usualmente si es que ocurre la inmunización. ¿Ya? En los casos más leves de incompatibilidad de grupo menor, en los recién nacidos, lo que tenemos es la ictericia neonatal y puede haber un poquito de anemia en el niño. Un poquito de fiebre al nacimiento, pero nada más. En los casos más graves, la expresión es de eritroblastosis fetal, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo ilustrativo de la inmunización. Pueden ver cómo ocurre. El embarazo primero, que es el que tiene los antígenos de RH, no pasa nada. Durante el tercer trimestre del parto penetran en la circulación y se genera la inmunidad. Como son IgGs, es una inmunidad que se produce tardíamente. Y en cambio ahí sí, en el segundo embarazo, como ya tenemos una memoria, ya en las etapas tardías penetran nuevamente los antígenos, los reconoce como foráneos y se produce una gran cascada de inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Cómo nosotros prevenimos esto? Nosotros prevenimos con la inmunización pasiva de la madre contra sus propios anticuerpos. Nosotros vamos a inmunizar a la madre con antígenos anti-RH, ¿ya? Le vamos a inyectar a partir de la semana 28 y dentro de las 24-48 horas posteriores al primer parto. Entonces, de esta forma nosotros evitamos que los pocos antígenos de RH que penetren se entren en contacto con las células presentadoras de antígenos y se produzca la respuesta inmunológica y sean neutralizados exclusivamente por los anticuerpos exógenos que nosotros estamos dando, ¿ya? Entonces, en ese momento, cuando se produce la neutralización, no va a haber memoria y en el siguiente embarazo no vamos a tener problemas, ¿no? Y minimizamos el potencial de daño que se produce. Y si es que el daño que se produce usualmente cuando hay una protección, el daño usualmente es tan mínimo que nosotros lo que hacemos es fototerapia. Cuando nosotros tenemos una madre que ya está inmunizada, en los casos severos nosotros tenemos que utilizar reemplazo de los eritrocitos fetales, tenemos que hacer una plasmaféresis también del feto y de la madre, y lo que se conoce como las exsanguíneo-transfusiones, ¿ya? Las exsanguíneo-transfusiones se le saca sangre al feto y se le pone sangre negativa, al recién nacido se le saca sangre y se le pone sangre. Y en el caso de la madre durante el embarazo, nosotros podemos hacer plasmaféresis. La plasmaféresis es recambio plasmático, ¿ya? Yo cojo plasma que no esté inmunizado, extraigo de la madre un volumen de plasma con una máquina de diálisis y en la máquina de diálisis le reintegro con plasma que no tienen los anticuerpos y de esta forma le trato. Entonces, como pueden ver ustedes, es una cuestión bastante problemática. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reconocer rápidamente, hacer que las personas sepan su grupo sanguíneo, si es que existe incompatibilidad de grupo mayor entre la pareja, menor entre la pareja, dar la consejería, sobre todo si es que el padre es positivo y la madre es negativa. Si es que el padre es negativo y la madre es positiva, no pasa nada, ¿ya? No va a haber incompatibilidad. Pero si es que el padre es positivo y la madre es negativa, ahí sí yo tengo que saber que a las 28 semanas yo tengo que hacer esta suplementación con Rogam y durante el parto también hacer una infusión con Rogam para evitar que se genere memoria durante todos los embarazos de esa paciente, ¿ya? Cuando ya se produce, el proceso es sumamente inconveniente, ¿no? ¿Cuáles son otros ejemplos de condiciones que son producto de enfermedades de hipersensibilidad tipo 2? Las enfermedades autoinmunes donde se generan autoanticuerpos son fenómenos de hipersensibilidad tipo 2 en los órganos donde se les afecta. Otra enfermedad que es bastante frecuente que sea producto de reacciones de antígeno-anticuerpo es la PTI, la púrpura trombocitopénica autoinmune, que es una lisis plaquetaria mediada por autoanticuerpos antiplaquetarios. En las glomerulopatías que producen glomerulonefritis contra la membrana basal, nosotros tenemos anticuerpos contra la membrana basal y adicionalmente tenemos algunos desórdenes que son un poquito diferentes de esta norma, que son los desórdenes que se producen por la presencia de autoanticuerpos activantes, ¿ya? Un ejemplo de una enfermedad con autoanticuerpos activantes es la enfermedad de Graves, donde nosotros tenemos anticuerpos contra los receptores de TSH. ¿Qué es lo que hacen estos anticuerpos? Activan el receptor de TSH y producen la producción de T4,
¿ya? Y inducen la tirotoxicosis de la enfermedad de Graves. Y lo contrario que nosotros tenemos son anticuerpos inhibitorios, que son los anticuerpos como la miastenia gravis, donde los pacientes tienen anticuerpos contra los receptores de acetilcolina que los bloquean. Y el paciente experimenta episodios de periódicos de parálisis intermitente, ¿no? Entonces, la hipersensibilidad tipo 2 no solo expresada en estos fenómenos transfusionales, sino también es expresada en enfermedades sistémicas, ¿no? Ahora la enfermedad de los fenómenos de hipersensibilidad de tipo 3, que estos son un poquito más raros, ¿no? La reacción de hipersensibilidad tipo 3, como les mencionaba, es contra los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos existen con el objetivo de que los antígenos exógenos sean eliminados de forma más fácil. Es mucho más fácil eliminar un conglomerado de antígenos, es como recoger la basura, digamos así. Es mucho más fácil limpiar con la escoba o una pelotita de basura que le hemos acumulado previamente que ponernos a recoger pelusas individuales de todo el piso, ¿no es cierto? Entonces, los inmunocomplejos se generan por esta razón, para como aglutinar y agrupar los antígenos y hacer que estos sean sean degradados de una forma más adecuada. En algunos casos, el sistema inmune no puede manejar esta gran cantidad de inmunocomplejos que se generan por algunas enfermedades. Y nosotros tenemos que estos inmunocomplejos se comienzan a depositar en los tejidos. El momento en que los inmunocomplejos se comienzan a depositar en los tejidos es cuando nosotros tenemos la lesión, porque los fagocitos comienzan a atacar el inmunocomplejo que está alojado y que está atorado en el tejido y comienzan a degranular y a producir sus reacciones con el complemento y ahí se genera lesión tisular, ¿ya? Y adicionalmente la respuesta inflamatoria que se genera recluta más células inflamatorias y se produce ahí la lesión, ¿no? Entonces aquí pueden ver lo de la cuestión esta de los inmunocomplejos. Entonces nosotros tenemos los inmunocomplejos, se forman aquí, ¿no es cierto? Agrupados uniones grandes de antígeno y de anticuerpo, que son idealmente mucho más fáciles de eliminar. ¿Qué es lo que sucede? Se pegan las superficies de los epitelios, el fagocito llega, los comienza a erradicar, pero con su degranulación y con su proceso inflamatorio, lesiona el tejido. La lesión tisular produce una respuesta, trae más fagocitos y trae más células inflamatorias y va a generar el daño celular, ¿no? Nosotros tenemos que hay ejemplos como en vasos sanguíneos donde se producen las vasculitis, daño tisular en las membranas como la glomerulonefritis, o en las artritis nosotros también tenemos estos fenómenos mediados por inmunocomplejos, ¿no? ¿Cuáles son algunas condiciones que cursan con con hipersensibilidad de tipo 3? El lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, como enfermedades que tienen autoanticuerpos, se generan inmunocomplejos también y se depositan en las membranas. En algunas alergias medicamentosas, en las penicilinas y sulfonamidas, además del fenómeno de hipersensibilidad de tipo 1, podemos tener fenómenos un poquito más tardíos por los inmunocomplejos. Y condiciones como la glomerulonefritis postestreptocócica, meningitis, hepatitis, mononucleosis, malaria y tripanosomiasis son enfermedades de procesos patológicos que pueden tener esto, ¿ya? ¿Cómo se expresa la inmunidad y la hipersensibilidad tipo 3? Que es un poquito más raro ver una expresión un poco más objetiva. Nosotros tenemos lo que se denomina la enfermedad del suero o la reacción de Ahrens, que es el ejemplo más clásico de una manifestación de una hipersensibilidad de tipo 3, ¿ya? Este fenómeno de Ahrens en realidad es una cuestión artificial que se hace inyectando un antígeno que se tiene en grandes cantidades en un vaso sanguíneo. Y lo que se observa es la presencia de una reacción localizada de entumecimiento y de inflamación a nivel local de la infiltración, unas 4 a 10 horas después, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esto es la manifestación de la enfermedad de Ahrens, un fenómeno vasculítico inflamatorio que ocurre por depósito, y que ven aquí que se está formando un depósito de fibrina, un morado aquí también, ¿no? Entonces, esto es una cuestión in vitro, in vivo, una reacción que no es real, ¿ya? Y que se hace con antígenos purificados. Lo que sí es real es la enfermedad del suero como tal, ¿ya? La enfermedad del suero, por ejemplo, ocurre cuando un individuo le pica un insecto, hace una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 rápidamente y presenta los síntomas característicos de prurito, dolor, hinchazón, edema y la formación de la roncha, que es por el picado, ¿ya?
Y luego después, 4 a 10 horas después, comienza a presentar un fenómeno vasculítico. Han visto que a algunas personas se les hace como un hematoma o una equimosis muy grande alrededor de una picadura. Eso es lo que se denomina la enfermedad del suero, ¿ya? Y resuelve posterior algunos días. También nosotros podemos tener fenómenos de este tipo a nivel de lo que son vía respiratoria, podemos también neumonitis o alveolitis como esto, y hay algunas enfermedades que se caracterizan por este tipo de fenómeno, como las enfermedades del pulmón del granjero, que se dan por homos, la enfermedad del cuidador de aves, que se da en cambio por el excremento de palomas, ¿ya? Pero en general las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 no son tan frecuentes, ¿ya? Y son un poquito más difíciles de explicar o de caracterizar en comparación a las otras que hemos revisado, ¿ya? No sé si es que les queda alguna pregunta. ¿Está todo claro? Ya. Entonces, con esto vamos a dar por concluido el tema de las hipersensibilidades, ¿ya? Vamos a revisar el día de mañana la prueba, ahora sí que les estoy ofreciendo, y vamos a trabajar un poco en el tema de asma como un tema de enfermedad individual, no solo como un ejemplo de hipersensibilidad, ¿ya? Las próximas del temario que quedaríamos para las siguientes clases, vamos a trabajar con los temas de vacunas y de trasplantes, ¿no? Que son los temas grandes que nos estarían faltando, ¿no es cierto? Mañana ya vamos a conversar cómo vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Sí, doctor. Entonces nos vemos, ¿no? No, no va en la prueba de mañana esto. La prueba de mañana es la prueba de lo que hemos acordado, nomás esto. Ya, no se preocupe. Entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Que les vaya muy bien, ¿no? Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.